Buenas tardes a todos. Gracias por estar una vez más en nuestras ponencias de la APDO, la Asociación de Profesionales para el Desarrollo Organizacional. Hoy contamos con Josep Albert, un profesional del cambio de cultura en las organizaciones a través del compromiso, de la mejora del engagement del trabajador y del compromiso. Tenemos a Nuria Imeric, que será coponente juntamente con Albert. Ella forma parte de nuestro comité de dirección de recursos humanos del APDO. Tenemos a Emilio Moral también de Contartulio juntamente conmigo. Emilio es el presidente del Comité de Responsabilidad Social Corporativa del APDO. Y a mí ya me conocéis, bueno, Javier Pladevall, en este caso os haré de presentador del acto y de contertulio. Realmente el tema de hoy es un tema apasionante porque la palabra compromiso, jamás palabra tan corta quiso decir tanto, ¿no? El significado de la palabra compromiso, ostras, es realmente ambiciosa, ¿no? Hoy en día comprometerse es difícil, ¿no? Por mi experiencia, la gente no es que rehúsa el compromiso, pero sí que es verdad que cuesta mucho conseguirlo y evidentemente pasa por enamorarnos, ¿no? Josep hoy nos hablará, bueno, pues largo y tendido sobre cómo mejorar competitividad a través de nuestras organizaciones, a través del compromiso, del engagement, del sentimiento de los colores por parte de nuestros colaboradores. Considero que en base al briefing que nos ha pasado, la ponencia no tiene desperdicio, yo os la recomiendo. Espero que os sea tremendamente útil y sin más dilación voy a abrir el acto sencillamente agradeciendo a todos los asistentes y hacer mención que el mérito que también tienen el seguimiento de la ponencia, porque nos siguen 3 países de Centro y Sudamérica. En este caso veo que nos siguen desde Cuba, nos siguen desde México. Buenos días a todos vosotros. Nos siguen desde Uruguay. Repito, gracias porque el tema ha despertado una inquietud, un interés más allá de nuestras fronteras. Por tanto, Josep, tu turno, cuando quieras, agradecerte que estés aquí con nosotros y espero que todos aprovechéis el gran know-how que tanto Nuria como Josep y Nuria tienen y nos pueden brindar a la APDO esta tarde. Josep, pues, com vulguis. Muchas gracias, Xavier, por esta introducción. Buenas tardes y buenos días a todas y a todos. Y es un placer estar aquí. Quiero agradecer a la Asociación Profesional para el Desarrollo Organizacional la invitación a participar en este webinar. Compartiendo además ponencia con Nuria Imeric, a la que me une una gran amistad, a Xavier Pladevall y Emilio Moral. Y para empezar la presentación, quiero compartir este libro, que a lo mejor muchos de vosotros ya conocéis, es un clásico, En busca de la excelencia, de Tom Peters y Robert Waterman, con un subtítulo que casi nadie lee, pero que explica de qué va el libro, que son lecciones de las empresas mejor gestionadas de Estados Unidos, originariamente en el año 82, que es cuando se publica el libro, y el éxito que tuvo se ve pues porque en 4 años se vendieron 3 millones de ejemplares. En 1989 se tradujo al español y tuve oportunidad de leerlo. Entonces tenía 29 años. Y lo que me llamó más la atención del libro fue su énfasis en las personas. Empresas como Hewlett Packard, Intel, Johnson & Johnson, 3M o Marriott, que aparecen en el libro, consideraban a los trabajadores de una forma muy distinta a cómo se las consideraba entonces en España. Y fue el libro donde por primera vez encontré el concepto de cultura corporativa. Con los años escribí mi primer libro, que aquí podéis ver las portadas, en el que recuperé este concepto de cultura organizativa
y además lo relacioné con el del compromiso, porque muchos de mis clientes en mi actividad de consultoría me manifestaban su queja ante la falta de compromiso de sus empleados. Y la cuestión que traté fue cómo conseguir ese compromiso. Y además en el libro os tengo que decir que hablé ya de cuarta revolución industrial cuando nadie se imaginaba lo que iba a suceder. Porque fijaros que el subtítulo es Reflexiones sobre la empresa y las personas en el siglo XXI. Pero me adelanté pues casi 20 años y teniendo en cuenta las ventas del libro parece que a muy poca gente le interesó entonces, ¿no? Pero como veis, soy persistente y sigo en ello. Y por eso hoy pues, vamos a hablar de compitiendo a través del compromiso y la cultura. En la convocatoria teníamos 3 preguntas, se planteaban 3 preguntas. ¿Quién dispone del conocimiento? ¿Cómo puede ayudar el conocimiento a mejorar la competitividad y la productividad de las empresas? ¿Y cómo han conseguido las empresas pioneras a hacer del conocimiento una ventaja competitiva? Y estas 3 preguntas es lo que voy a responder en esta sesión. La primera, ¿quién dispone del conocimiento? Mirad, pienso que hay que hacer primero tener una visión histórica para situarnos cuando estamos hablando hoy de conocimiento, ¿no? Martin Gilbert, en un artículo reciente del año 2020, ¿no? En el cual pues, habla de la transformación, de Digital Transformation of Society from a Historical Perspective, ¿no? Y creo que es interesante este punto de vista porque, como veis, hay 3 grandes momentos de cambio, ¿no? La transformación material, la transformación por la energía y la transformación a través de la información, que es donde estamos en estos momentos y que se sitúa pues, alrededor del año 73. Esta evolución nos la pusieron ya de manifiesto Daniel Bell en The Coming of Post-Industrial Society en el año 73, más o menos, cuando Martin Gilbert está poniendo también su referencia, y en la Post-Capitalist Society de Peter Drucker en 1993. Es decir, nos estaban diciendo cómo evolucionaríamos, que pasaríamos de una era industrial que se inicia en 1780, por poner fechas, íbamos a pasar a una sociedad diferente, a una sociedad nueva y a una sociedad en la que el conocimiento sería fundamental. Si hacemos un flash, un focus de gráfico, podemos situar que a mediados de los 90 aparece el Internet comercial. Tenemos ya acceso, la mayoría de la sociedad, a Internet. Y eso crea, y además, en pocos años después, en 1997, los fundadores de Google pues, cuelgan ya su primer buscador en la Universidad de Stanford y en el 98 aparece la empresa. Y la importancia de Google es porque nos permitirá acceder, y había otros buscadores, pero eso que da un salto importante, cualitativo, en la oportunidad de acceder a información, de acceder a conocimiento. Y también en esos mismos años, en el año 98, aparece un artículo de McKinsey, que era The War of Talent, en el cual pone como idea principal, hay 3, pero la idea principal es que las empresas, y sabéis que McKinsey siempre se dirige a los altos directivos, que las empresas han de poner su énfasis en el talento. Y por talento ya empezamos a entender el concepto de personas con conocimiento. Y en el año 2001 se reafirman, aparece una parte segunda de dicho artículo, y vuelven, aquí incluso empiezan a dar ya unos criterios de gestión sobre cómo atraer y fidelizar el talento en las organizaciones. Lo que se ha producido entonces, y desde a mediados de los años 70, es una evolución del trabajo, y del trabajo rutinario y manual, que hoy especialmente, ya empezó hace muchos años, pero hoy especialmente, digamos, se está digitalizando, es la tecnología la que está ocupando este tipo de trabajo. Estamos pasando a un trabajo cognitivo, un trabajo que se basa en el conocimiento. Y en términos económicos, eso lo que significa es que
estamos pasando de una economía industrial que se basaba en dos factores de producción y que eran, en términos marxistas, propiedad del empresario, que eran el capital y el trabajo. Estamos pasando a una economía donde el capital, o sea, se mantienen estos dos factores. El capital fundamentalmente hoy diríamos que lo tienen los inversores, y el conocimiento que lo tienen los individuos. Y esto es importante, y este es el punto clave. El conocimiento lo tienen los individuos. Y eso quiere decir, y por tanto, y por eso McKinsey escribía esos artículos, ¿no?, que cuando un empleado se va de una empresa, se lleva su conocimiento consigo. Y la empresa pierde una parte de su conocimiento. ¿Y quién tiene este conocimiento? El conocimiento, decimos, es el factor fundamental, es el factor global para todas las economías que quieran progresar. ¿Y quién tiene ese conocimiento? Pues nosotros. Vosotros, ellos, ellas, las personas son las que tienen el conocimiento. Y en el 2018 aparece un libro muy interesante que es Talent Wins, escrito por 3 consultores que vemos que además son maduros, que son de McKinsey, de Korn Ferry, y Ron Sharan es un consultor de grandes corporaciones americanas, y escriben este libro, ¿no? Talent Wins, el talento gana. Y Dominic Barton, que es de McKinsey, en su dedicatoria del libro, nos dice a todos los líderes de recursos humanos que han estado golpeando la mesa sobre la importancia de la agenda del talento durante años. Dice, gracias, usted tenía razón. Cuando lo leí, la verdad es que me sentí muy bien, porque llevo toda mi carrera profesional dando importancia al talento y a los recursos humanos. Y finalmente parece que el talento gana. Y 4 ideas que ellos, digamos, ponen de manifiesto que quiero resaltar del libro, ¿no? Dicen, el talento es el rey. Y para este tipo de consultores, uno de ellos de McKinsey o Ram Sharan, decir que el talento, más que la estrategia, es lo que crea valor, es mucho decir. ¿Quién es la clave del futuro de su empresa y qué está haciendo para liberar su potencial, refiriéndose al talento? De hecho, el talento debe liderar la estrategia. Y el punto final que nos dicen que poner el talento en primer lugar significa una transformación completa de la forma en que la mayoría de las empresas han hecho negocios durante décadas. Nos están hablando del cambio de paradigma, de la era industrial a la era del conocimiento, a la era del talento, donde las personas son el factor de producción fundamental de las organizaciones. Por lo tanto, las personas son fundamentales para competir. Y este es el gran punto de esta primera aproximación. La segunda pregunta que había era ¿cómo puede ayudar el conocimiento a mejorar la competitividad y productividad de las empresas? Mirad, me voy a México 68. Para muchos de los que estáis asistiendo os parecerá la prehistoria, pero en México 68 ocurrió algo irrelevante, ¿no? Que es este señor, Dick Fosbury, que por primera vez practicó salto de altura de espaldas. Antes nadie había saltado de esta forma y todos los saltadores emplean esta técnica, pero hasta México 68 nadie la había utilizado. Y pues anteriormente lo que se practicaba era la tijera, desde 1912, después el rodillo, y en 1968 Fosbury cambió la técnica. Ganó la medalla de oro de los Juegos Olímpicos, pero nunca alcanzó el récord mundial, lo cual nos dice que la técnica está muy bien, pero los recursos personales son más importantes para poder conseguir ese récord mundial. Pero lo que sí es cierto es que Fosbury me permite introducir la metáfora de la innovación. La innovación nos permite estar como mínimo. A lo mejor no seremos el número 1, pero la innovación nos permite competir. Y a veces cuando pensamos en qué es innovar, a mí hay una definición que se lo he oído a dos personajes distintos, como son el entrenador de Manchester City, Josep Guardiola, o a
o a Xavier Salamartín a decir que la innovación es solucionar problemas, o podríamos decir solucionar retos, o solucionar necesidades que se plantean, ¿no? Fosbury quería saltar más y quiso superar e innovó para saltar de otra forma, para saltar más. Y esto es la innovación para competir. Y es importante porque hoy estamos en la cuarta revolución industrial. El progreso tecnológico en el cual estamos inmersos nos lleva a unos cambios que están afectando, que están de alguna forma redefiniendo sectores enteros de la economía. Y evidentemente eso implica que las empresas tienen que adaptarse a esta revolución, a este progreso tecnológico, que este progreso tecnológico acaba siendo cambio social, acaba produciendo cambio social, cambio económico, cambios, en definitiva, en muchos ámbitos de nuestra vida. Pero la cuarta revolución nos pide innovación. Pero la revolución industrial nos genera además una realidad que tiene dos caras, que son la complejidad y la incertidumbre. De esta cara, la que nos preocupa más es la incertidumbre, porque en el fondo la incertidumbre es una consecuencia de la complejidad. Mirad, ahí quiero compartir con vosotros este libro de Jorge Wagensberg. Jorge Wagensberg fue un físico, un gran divulgador científico, creador del Museo de la Ciencia de Barcelona, que quien lo haya visitado habrá visto pues, la espectacularidad que tiene. Y tiene muchos libros, pero uno de ellos que es fantástico y os lo recomiendo, es este de Si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Y dice, y el subtítulo, siempre los subtítulos nos dicen muchas cosas, y otros 500 pensamientos sobre la incertidumbre. Y uno de ellos, que es para mí espectacular, dice esto, dice, mira, complejidad más anticipación es igual a incertidumbre más acción. Y os lo voy a intentar desarrollar. De alguna forma construye, con este pensamiento, construye una ecuación, ¿no? Y en esta ecuación, que aquí hay unas flechas que están movidas, pero que de alguna forma lo que nos dicen es, cuando aumenta la complejidad, evidentemente la ecuación se desequilibra. Hay una parte de la izquierda que es mayor que la de la derecha. Y, consecuentemente, ¿qué ocurre? Ocurre la incertidumbre. Y la incertidumbre nos crea, no me sale en español, angustia, nos crea desazón, nos crea incomodidad, porque no sabemos qué va a pasar. Dices, ¿cómo podemos reducir esta incertidumbre? Y la ecuación, el pensamiento de Wagensberg nos dice, anticipando, siendo capaces de anticipar. Anticipar quiere decir conocer. Y entonces la ecuación se nos vuelve a desequilibrar y para equilibrarla, ¿qué tenemos que hacer? Actuar, la acción. Y esto es lo que nos permite, de alguna forma, ante este progreso, ante esta revolución industrial en la que nos encontramos, necesitamos anticipar para actuar y de esta forma reduciremos la incertidumbre. Y os pondré un ejemplo de lo poco que practicamos esta anticipación. COVID-19 en el año 2020. Pues mirad, hay un artículo que se publicó en el Clinical Microbiology Reviews en el año 2007, que el título es Síndrome respiratorio agudo severo, el coronavirus como agente de infección emergente y reemergente. Y seguramente no es el único artículo que había que hablaba sobre el coronavirus, y este es de el 2007. Es decir, parece que la anticipación no es nuestro fuerte y preferimos someternos a la incertidumbre pues que el COVID nos ha creado. Seguramente, por referencia, a lo mejor Bill Gates fue el único, por su famosa intervención en el TED Talks sobre las epidemias mundiales que se podían producir, que a lo mejor se había leído este artículo, ¿no? Pero de alguna forma nos pone de manifiesto que anticipamos poco. Y podemos anticipar más. ¿Por qué? Porque el futuro se construye en el presente. Lo que está pasando hoy
lo que estamos haciendo hoy, las innovaciones o la investigación que se está produciendo hoy, marcará el futuro. Dicho esto, ¿cómo abordamos entonces, digamos, esta situación dentro de las organizaciones? Y ese dar salida y dar cancha y dar utilidad a ese conocimiento que necesitamos para poder innovar a través de engagement and culture. Yo pongo en inglés porque, como veremos, el concepto de engagement, en inglés hay varias palabras que implican compromiso. La más conocida hasta hace poco era el commitment. Hablábamos más de commitment y no de engagement. Engagement, que es antiguo, y ahora os lo explicaré en términos conceptuales, se viene utilizando desde hace unos 10 años, más o menos. Pero antes de entrar, quiero también poneros de manifiesto otro elemento de cambio, no solamente el progreso tecnológico, aunque está afectado por el progreso tecnológico. En 2004, 2005, más o menos, depende de las fechas, pero se incorporan al mercado laboral por primera vez los millennials. Y los millennials se ha dicho que son la primera generación plenamente digital, pero siendo así, yo no quiero poner el énfasis en lo digital tecnológico, sino en lo digital conocimiento. Es decir, su capacidad digital les ha permitido tener acceso a información y a conocimiento. Y para ellos, el mundo laboral es un mundo que ha de tener significado, que ha de tener sentido. Lo que hacen ha de servir para algo y han de poder aplicar su conocimiento. Y aquí yo siempre digo, y ya lo he dicho otras veces públicamente, ¿no?, que yo soy baby boomer de nacimiento, pero millennial de sentimiento. Y en ese sentido me siento muy cerca de su forma de pensar, y les puedo comprender aunque haya una diferencia generacional importante. Pero para mí siempre ha sido muy relevante poder hacer y poder dedicarme a aquello que me gustaba y que tenía sentido. Y como he comentado antes, pues después de 20 años de escribir un libro en el que hablaba de cultura y compromiso, 20 años después sigo con la cultura y el compromiso. Y hablando de compromiso y de engagement, pues mirad, la primera vez que aparece este concepto es en el año 1950, en este artículo de William Kahn, Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work. Y para entendernos y no entrar en profundidad, me apoyo en esta entrevista que le hicieron en diciembre de 2015, ya ha pasado mucho tiempo, en Workforce, en el que decía que engagement is a word that suggests betrothal. Y betrothal is a formal promise to marry someone. Está relacionando el compromiso con el compromiso, digamos, matrimonial, el compromiso de casarse, que tiene que ver con proyecto y con futuro. Y ese betrothal también dice la decisión de comprometerse con un rol, es de querer actuar, con una identidad y una relación. Comprometerse con una relación que ofrece realización, que ofrece pleno sentido. Y por lo tanto encontramos aquí, digamos, un elemento emocional, un elemento sentimental, que es no de cabeza, no de racionalidad, sino de sentimiento, de vínculo con la organización. Y como comentaba, este artículo es de los años 50, por tanto el concepto, la palabra ya viene de antiguo, pero es a finales de la primera década de 2000 donde aparece otra vez el engagement, se recupera y se pone, o se cambia, mejor dicho, tal vez, el significado de commitment por el de engagement para darle más énfasis a esa idea del sentimiento, de la unión, ¿no? Y aquí vemos que hay dos informes que se publican en el Reino Unido. Uno es Engaging for Success, que es un encargo del gobierno británico a un grupo de expertos capitaneados por David MacLeod,
y otro de la institución IES, que es Employee Engagement a Review of Current Thinking. También ha tenido mucho interés para las consultoras. Y en 2015, pues hay este artículo de Deloitte, Becoming Irresistible, a New Model for Employee Engagement, o este de AON, de Trends in Global Employee Engagement, e incluso otro de 2016, publicado por Gallup, que es The Relationship Between Engagement at Work and Organizational Outcomes. Gallup tiene un estudio, tiene una metodología, tiene una encuesta de 12 preguntas, y que aquí se explica la correlación que existe y la validez del estudio, en que se puede estudiar el nivel de compromiso de engagement de las personas dentro de las organizaciones. Realmente Gallup realiza muchos estudios al respecto, incluso realiza un estudio mundial analizando el nivel de engagement de los empleados en diferentes países. Y la definición que a mí me ha gustado mucho de engagement es la que realizó el informe MacLeod, ¿no? Que dice que se trata de retener y construir sobre la fidelidad, la energía y el deseo de hacer un buen trabajo que caracteriza a la mayoría de las personas, ese sentimiento de primer día de trabajo para maximizar el desempeño individual y organizacional. Ese primer día de trabajo me parece muy, muy interesante. Porque yo siempre pensé, y cuando lo vi, por eso digo, esta definición me encanta, que el primer día de trabajo, todos los que estamos aquí ahora, hemos ido a nuestra organización, a que nos acababa de contratar, con toda la motivación, con toda la ilusión, con todo el compromiso, el engagement, digamos, lo teníamos en nivel máximo. Porque implica que si ese primer día nos piden, y te puedes quedar una hora más, te quedarías sin ninguna dificultad. Por lo tanto, ese sentimiento de primer día de trabajo me parece muy interesante para explicar qué es el engagement, qué es el compromiso. Claro, la pregunta es, ¿por qué al cabo de tiempo ese sentimiento del primer día de trabajo desaparece? Y esto sería otro tema. Pero como concepto, el primer día de trabajo me pareció muy, muy potente. Pero que al final lo visualizo, esta idea de compromiso, y para aquellos que pues no conozcan el fútbol español, son las gradas del Betis, equipo de primera división, que el Betis, los aficionados tienen un lema, ¿no? El man que pierda, el aunque perdamos. Nosotros somos de Betis, man que pierda. El compromiso es cuando nos sentimos de la empresa, vayan las cosas bien o vayan las cosas mal. Es sentir, de alguna forma, si queréis, sentir los colores de la propia empresa. Pero un tema muy importante. El compromiso no se pide, que es lo que yo me encontraba cuando os comentaba antes en mi libro, que mis clientes me decían, es que no tengo a la gente comprometida. Pues que el compromiso no se pide, el compromiso se consigue. Y vuelvo al libro, ¿no? De Talent Wins, que hablaban que es una transformación, hemos llegado a un momento en que es una transformación de la forma de gestionar las empresas. Pues generar compromiso es una forma de gestionar las organizaciones. Es putting people first. Esta es una expresión que utilizaron Clinton y Gore en las elecciones de 1992, pero que en el mundo del management se está aplicando hoy a menudo. Esta idea de putting people first, poner las personas primero. Vamos a ir a la cultura, al otro eje, al otro engranaje. Y también sobre cultura hay muchas definiciones. Linda Smirsyp escribió en 1983 Concepts of Culture and Organizational Analysis. Y ahí hace recoge múltiples conceptos sobre cultura. En Business Week aparece un número en 1980, antes del libro de Tom Peters y Waterman, Corporate Culture. O hay una referencia que es la de Shane, del año 95, Organizational Culture and Leadership, y
digamos, identifica 3 niveles de cultura, ¿no? Mejor dicho, hay una definición que dice un patrón de supuestos básicos compartidos, aprendidos por un grupo a medida que resolvía sus problemas de adaptación externa e integración interna. Es decir, un producto de aprendizaje conjunto. Pero aquí se está refiriendo a la cultura en un sentido cuando la cultura no es explícita, cuando no se ha trabajado, cuando no estamos decidiendo qué cultura queremos desarrollar en nuestra organización, que es lo que hoy está pasando. En el año 85 la cultura se creaba sin querer, por decirlo de alguna forma, ¿no? Identifica 3 niveles, lo que son los artefactos, que es el aspecto visible, que son las oficinas, son los despachos, son, hoy en día, podríamos decir, es la web de la empresa, aquello que podemos percibir a través de la vista, de los sentidos, es decir, ¿qué es esta empresa? Creencias y valores adoptados que de alguna forma se manifiestan en la toma de cómo toma las decisiones o en base a qué toma las decisiones, se toman las decisiones dentro de la organización y que podemos investigarlas a través de encuestas, y los supuestos básicos subyacentes, que es lo que está debajo, es lo que está en el fondo, ¿no? Y que es el ADN de las organizaciones, y que son esas creencias y valores inconscientes que se dan por sentados y que normalmente en las empresas las crean o las generan los fundadores de esas empresas. Pero, como digo, de conceptos, de definiciones hay múltiples, ¿eh? Hay múltiples. Y una que me ha gustado mucho recientemente y que la estoy utilizando es esta de un artículo de Harvard Business Review, The Leader's Guide to Corporate Culture, que ahora lo siento, se han movido estas frases, estos enmarcajes, pero que era decir, reiteran la idea del orden social tácito de una organización, pero que, importante, da forma a las actitudes y comportamientos de las personas, de una manera amplia y duradera. Las normas culturales definen lo que se anima, lo que se desalienta, lo que se acepta o lo que se rechaza dentro del grupo. Y eso es tácito, que si estuviésemos en el modelo, digamos, de que no trabajamos nuestra cultura, sino que la compañía ha generado su propia cultura con los años y ha definido de una forma implícita qué es lo que se anima, desalienta, acepta o rechaza dentro del grupo. Evidentemente, cuando estas normas culturales se alinean con los valores, motivaciones y necesidades personales, todo funciona perfectamente y es muy potente, pero cuando no es así, la cultura puede destruir organizaciones. Y habréis visto recientemente, porque como de cultura se habla mucho últimamente, pues que se habla de la cultura de la innovación, de la agilidad, de la diversidad y la inclusión, de la emprendeduría, de la creatividad, del aprendizaje. A ver, todo esto son adjetivos que le ponemos a la cultura, pero la cultura no tiene adjetivos. O sea, la cultura lo que tiene que conseguir este anima, desalienta, acepta o rechaza, y en este caso es anima y acepta, que la cultura empresarial anima y acepta la innovación, anima y acepta la agilidad, la diversidad e inclusión, la emprendeduría, la creatividad, el aprendizaje, etcétera, etcétera. No hay culturas de innovación, culturas de agilidad. Esto nos estamos engañando. Lo importante es que la compañía, que la empresa, que las organizaciones creen la cultura que favorezca aquello que quieren. Y hoy en general leemos mucho que las organizaciones quieren innovación, agilidad, diversidad, etcétera, pues que impulsen esto. Que hay unos valores que impulsen estas necesidades. Y hay culturas mejores o peores. Mirad, hay una metodología que ya tiene sus años y está muy implantada y muy desarrollada, que es la de Cameron and King, y la herramienta de Organizational Cultural Assessment Instrument. Y yo siempre digo que las culturas mejores o peores, ¿qué queremos conseguir? En función de lo que queramos conseguir, la cultura nos servirá más o menos. Hoy, ¿qué nos interesa? Adaptación al entorno cambiante para reducir esa incertidumbre que decíamos, ¿no? Y innovación, una cultura que nos ayude a innovar. Pero no sé si hay mejores o peores, pero sí hay algo que está muy claro.
Y esto lo dijo, es una frase que se atribuye a Peter Drucker. Culture is strategies for breakfast. Hay quien, ante esta frase, intenta contraponer si es primero la cultura y primero la estrategia. No se trata de eso. De lo que se trata es de que la cultura y la estrategia van de la mano y que tienen que estar alineadas. Y que si la cultura no es la que la estrategia está planteando, se va a comer a esa estrategia. No va a permitir que la organización funcione. Y muchas veces, ante fracasos empresariales, nos preguntamos, damos razones de una estrategia equivocada, razones financieras, razones de mercado, etc. Pero muchas veces, por no decir la mayoría, los fracasos son consecuencia de una cultura equivocada ante la estrategia que se quería plantear. Y, en definitiva, de que estamos hablando de la innovación para competir, y por lo tanto necesitamos que el entorno nos lo favorezca. Para que ello se produzca, hay un concepto clave y que ha aparecido es también más o menos reciente, que es psychological safety, la seguridad psicológica, que quien ha trabajado mucho es Amy Edmondson de Harvard Business School, y tiene este libro, es decir, las organizaciones valientes. ¿Qué quiere decir la seguridad psicológica? Empecemos por el riesgo psicológico, es decir, aquellas organizaciones donde existe el miedo a admitir errores, donde se culpa a los demás de los errores que ocurren, donde seguramente no se comparten puntos de vista y que todo esto, digamos, el miedo a admitir errores, a culpar a los demás y no compartir puntos de vista diferentes, al final acaba siendo, digamos, esto que llamamos el efecto de común conocimiento, ¿no? La forma en que nos comportamos todos y lo vamos reproduciendo continuamente. Si queremos innovar, la seguridad psicológica, como nos dice Edmondson, es clave, ¿no? Que es comodidad en admitir errores, aprendizaje de los fracasos, compartir ideas abiertamente para mejor innovación y toma de decisión. Este sería el criterio, es decir, necesitamos para innovar, necesitamos para poner en práctica el conocimiento que tenemos dentro de la organización a través de la innovación, necesitamos seguridad psicológica. Pero la seguridad psicológica también es un concepto. Yo quiero ir todavía a un ámbito un poco más amplio, ¿no? Que es la confianza. ¿Qué es la confianza? Mirad, si ponemos en Google Importance of Trust in Management, hay 712 millones de resultados. La confianza no es algo que esté ajeno a la gestión empresarial. Y recientemente, Paul Sack en el 2017 presentaba su trabajo en este libro, Trust Factor, y también el subtítulo, ¿no? The Science of Creating High Performance Companies, en base a la confianza. Y Paul Sack lo que hizo fue estudiar el funcionamiento cerebral de trabajadores. Es decir, es un tema de neurociencia. Evaluó el factor confianza a través de la neurociencia, que como sabéis, en los últimos 10 años la neurociencia a través de la tecnología ha hecho saltos increíbles. Y los resultados que él obtiene de su trabajo es, y reduzco mucho, yo en todo caso toda la bibliografía que os estoy dando la pongo aquí con ánimo de que podáis acceder a ella y como referencias de lectura que os explican con mucho más detalle. Voy a síntesis. Para Paul Sack lo que encuentra es que aquellas organizaciones en que existe confianza, los empleados son más productivos, tienen más energía en el trabajo, colaboran mejor con sus colegas, permanecen más tiempo con sus empleadores, sufren menos estrés crónico, están más felices con su vida y al final el desempeño es más sólido. Y habla también de cómo gestionar esta confianza, ¿no? Cómo podemos trabajar la confianza. Y establece 8 elementos, nos dice reconocer la excelencia, inducir el estrés de desafío,
dar a las personas discreción sobre cómo hacen su trabajo, permitir confeccionar los puestos de trabajo, la idea de self-organization, compartir una información de manera amplia, construir relaciones intencionadamente, facilitar el crecimiento integral de la persona y mostrar vulnerabilidad. No me extiendo, estoy yendo un poco rápido en estos puntos porque ya voy justo de tiempo. La idea es, necesitamos organizaciones donde exista confianza, una cultura basada en la confianza que nos permita esa seguridad psicológica, que nos permita la innovación. Y voy acabando. También nos dice que las personas en entornos comprometidos, en entornos de confianza, muestran un 70 más de compromiso con su empresa. Sobre confianza, veis un artículo de 2017 en Harvard, otro de 2019, o sea, es un tema que está encima de la mesa. Y seguramente, después de todo lo que he explicado, algunos añadiríais una pregunta que no estaba inicialmente, ¿no? Que es, ¿qué empresas compiten a través del compromiso de la cultura? Lo típico, después de toda esta explicación, ¿nos puedes dar casos o decir empresas o ejemplos o digamos, situaciones? Mirad, todas las empresas que están en Great Place to Work, que es, digamos, Great Place to Work se dedica a evaluar, digamos, el grado de confianza que existen en las organizaciones y trabajan en Estados Unidos, ahora están en todo el mundo, pero empezaron en 1981. Las empresas que quieren estar en Great Place to Work son empresas que se preocupan por el compromiso y la confianza y una cultura de confianza de sus empleados. Top Employers está creciendo muchísimo estos últimos años. Es una empresa que certifica las prácticas de recursos humanos. Por tanto, empresas que sean Top Employers, ved qué prácticas tienen, id a sus webs. Yo lo que recomiendo es, porque es un trabajo que yo hago a menudo, ver empresas y que cuentan en sus webs, sobre todo en el apartado careers, en el apartado de empleo. Esa forma de aprender y de ver qué discurso, qué filosofía, qué prácticas están proponiendo. En el 2007, coincidiendo con la entrada de los millennials, que aparece también, como decíamos, la importancia del engagement, de la cultura, bueno, aparece Glassdoor en Estados Unidos, que ahora también desde hace un año o dos está en España. Para que nos entendamos, Glassdoor es el TripAdvisor de las empresas. Y ¿qué hace la gente, qué hacen los jóvenes si están mínimamente preparados para buscar un trabajo? Pues irse a Glassdoor. O si reciben una oferta de la empresa, ver en qué posición está en Glassdoor. Y por lo tanto, si queréis saber qué empresas se preocupan, están orientadas al compromiso y a una cultura basada en la confianza, id a las primeras empresas de Glassdoor y veréis prácticas y qué empresas hay. Y después está también Comparably, que es desde 2015 y es también de este tipo de organizaciones y entregan premios de mejores prácticas, etcétera. Pero voy a dar un ejemplo. Y es Gore. Gore, no sé, seguramente no la conoceréis. Gore es la empresa que fabrica Gore-Tex. Yo la trabajo con mis alumnos en la Universidad Pompeu Fabra y a veces me dicen, oye, pues que no sabemos qué hace esta empresa, no sabemos qué productos o servicios crea. Dices, no, porque Gore es una empresa que se dedica a innovar. Es una empresa que se dedica a la innovación. Fue fundada en 1958 por Bill Gore, ya os explicaré muy rápidamente el motivo, pero en el año 2019 en Financial Times, a raíz del nombramiento de un nuevo CEO, el titular era muy claro, ¿no? William Gore, la compañía que otros intentan y fallan a imitar, o la compañía que otros intentan imitar y fallan cuando quieren hacerlo. Porque es una compañía tremendamente particular. Pero es una compañía que tiene como criterio la creación, la innovación. Bill Gore escribe aquí en esta newsletter, decía, soñé con una empresa que fuese una gran oportunidad para todos que quisieran unirse a ella.
con una organización fuerte que fomentaría la autorrealización y que multiplicaría las capacidades de los individuos que la componen más allá de su mera suma. Y esto era la empresa que quiso crear en 1958. ¿Y por qué? Gore trabajaba en DuPont, presentó una propuesta innovadora a la compañía. DuPont es una gran empresa química, ¿eh? Y la dirección de la empresa le dijo que no podían aplicarla. Entonces, William Gore decidió montar su empresa, pero de forma tal que a nadie le sucediera lo que a él le sucedió. Y, por ejemplo, en Gore, cualquier empleado puede presentar una propuesta. Esta propuesta pasa a diferentes elementos de análisis y de viabilidad. Si finalmente se aprueba, ese empleado es el que dirige ese proyecto, no una estructura. Y por eso en Gore se dice, es muy raro, Gore no tiene estructura, no tiene una estructura jerarquizada tradicional. ¿Por qué? Porque hay esta libertad, esta oportunidad de innovar. El conocimiento que tienen las personas es lo fundamental para la innovación. Es una empresa que innova. Y fijaros, es del año 58, mucho antes de que se iniciase ese proceso de transformación. Pero bueno, como digo, estamos hablando de William Gore y evidentemente esto ya es un problema de liderazgo. Y el problema de liderazgo se lo dejo a otras personas que saben mucho más que yo al respecto, porque al final cultura y compromiso, si no hay una voluntad por parte de la alta dirección y si no hay un liderazgo que sea capaz de impulsarlo, es muy difícil que se pueda desarrollar. Y acabo en una síntesis. Habían estas tres preguntas que nos habíamos planteado. ¿Quién dispone del conocimiento? Las personas. ¿Cómo puede ayudar el conocimiento a mejorar la competitividad y productividad de las empresas? Poniendo a las personas primero, teniendo una voluntad de dirección, poniendo a las personas primero. ¿Y cómo han conseguido las empresas pioneras hacer del conocimiento una ventaja competitiva? A través de la cultura del compromiso y la cultura. Muchísimas gracias. No sé cómo he ido de tiempo, pero bueno, en todo caso, hasta aquí y me estoy a vuestra disposición. Nos hemos excedido 5 minutitos, pero bueno, 7, pero perfectamente asumible. Previsto y esperado. Ya quisiera yo que en todas las ponencias pasase esto, ¿no? Gracias, Josep, por tu ponencia. Nuria, tu turno. Muchas gracias. Bueno, mis primeras palabras no pueden ser de otra forma que agradecer a la Asociación Profesional para el Desarrollo Organizacional la invitación y formar parte de esta sesión y de todo el trabajo que hacéis, porque intervenir en la cultura organizativa y hacer estas sesiones es lo que realmente ayuda y tiene un impacto en cambiar el mundo. Josep Albet, con una larga trayectoria, nos lo ha contado muy bien y nos ha hablado perfectamente de conocimiento, de talento, de cultura organizativa, de seguridad psicológica y para llegar a la confianza. A mí me gustaría deciros a todos los que estamos y a todas las que estamos hoy aquí, una se puede plantear, ¿eso es posible que ocurra? ¿En qué universidad o en qué escuela nos van a enseñar a tener capacidad de compromiso, a saber tener la cultura que nos permite integrarnos bien en una compañía? ¿Seremos directivos capaces de implantar esa cultura? Una podría pensar, y podríamos pensar todos, que el conocimiento y el talento se adquieren a través del estudio. Y quien me conoce sabe que soy la gran defensora en este mundo del conocimiento y de la adquisición de conocimiento. Pero la cultura nos ha enseñado que estudiamos, si podemos, en las mejores escuelas, la mejor formación y adquirimos un conocimiento técnico en muchas ocasiones. Tenemos un mundo lleno de ingenieros, de médicos, de licenciados en económicas, etcétera, etcétera. Pero, en realidad, ¿qué nos lleva a saber hacer todo ello?
Y estamos hablando de conceptos clave que nos ha dicho muy bien Josep Albert. Nos hablaba, como os decía, ¿no?, de conocimiento, de talento, de compromiso, de cultura. Pero ¿cómo aprendemos esas competencias de una forma práctica? Hay una creencia generalizada que dice: todos nacemos como nacemos, todos somos como somos, y nuestra forma de ser es la que es. Y a mí me gustaría compartir con todos y con todos vosotros de que las actitudes y la forma de ser y de estar en una organización se aprende. No vale aquel comentario que escuchamos tantas veces que es: ¿qué quieres hacer? Es así. ¿Qué se le va a hacer? Este es su carácter. Mira, pensad una cosa, por ejemplo, este siempre contesta mal, pero es buena persona. Todo ello, todas esas actitudes que vemos en las organizaciones son por falta de formación actitudinal, pero haría un paso más allá. ¿Cómo nos formamos? ¿Es posible formarnos para ser capaces de comprometernos? ¿Hay un libro que nos enseña a comprometernos? ¿Qué nos permite ser capaces de comprometernos con una organización, con una persona o con un equipo? Es el desarrollo personal de cada uno de nosotros. Y eso es la escuela que yo creo que está por desarrollar en el mundo organizacional, en todos los ámbitos. Yo creo que todos y todas hemos visto personas de nuestro entorno que critican, que juzgan, que no se quieren integrar, que no quieren intervenir, que no son proactivos. Toda esta complejidad en las organizaciones se inicia en un tema muy profundo de desarrollo personal de cada uno de nosotros. ¿Por qué una persona juzga a otra? Porque se siente superior. Cuando uno se siente con la capacidad de juzgar a otro, es que se siente superior. Y nadie somos superiores uno de otro. ¿Y por qué digo esto? Porque podríamos decimos, el conocimiento es muy importante. Yo diría que es vital en las organizaciones de todo tipo. Pero, ¿qué ocurre? Que ese conocimiento se pierde. Se pierde como el agua va fluyendo por un río. El caudal se hace más pequeño, se va perdiendo. ¿Por qué? Porque las personas o tenemos miedo, o nos retraímos, o no nos atrevemos, o no tenemos ni idea de lo que sabemos hacer, o nos consideramos más pequeños de los que somos. ¿Cómo conseguimos que una organización se fundamente en el conocimiento? Desarrollando personas completas. Yo hace más de 20 años, bastantes años que siempre me he dedicado al mundo de la gestión del conocimiento. Desde toda mi vida, siempre lo cuento, que yo tenía 6, 7 años y daba clases jugando. Como juego, daba clases. Yo creo que debe ser mi ADN, el de mi pasión por la formación y el conocimiento. Por lo tanto, toda la vida me he dedicado a la gestión del conocimiento. Pero un buen día descubrí, cuando yo asistía a un curso de alto nivel en IES, de un programa de alta dirección, miré a mi alrededor y pensé: ¿qué quieren aprender estos presidentes de grandes compañías aquí sentados en IES? Y esa fue una pregunta que me ayudó. La formación de IES, igual que de otras escuelas importantes, es excelente. Pero ese conocimiento que nos transmite un excelente profesor ¿es suficiente para integrarnos en una organización y aportar todo nuestro talento y conocimiento que hemos aprendido sobre marketing, economía o recursos humanos? En general, no. Y aquí llegué a una disciplina que es liderazgo, y es liderazgo transformacional, que es esa que combina el conocimiento adquirido, estudiar, una experiencia puesta en valor, que todos tenemos, y un desarrollo personal, que es lo más difícil de aprender. Aprender a desarrollarnos, cada uno de nosotros, es difícil, porque tenemos miedos, tenemos carencias, tenemos
mil y uno factores que nos limitan. Por lo tanto, el conocimiento, que muy bien explicaba Josep, que es vital en las organizaciones, nuestro talento, que es fundamental, se pierde si no hay esta pata de desarrollo personal, que a veces hay quien lo dice con un tono peyorativo o sin darle importancia. Bueno, tú hables de crecimiento personal, como si fuera un genérico, sin nombre, sin metodología, sin ciencia. Lo más difícil del mundo es aprender a ser tú al 100%, a desarrollarte completamente. Si no lo conseguimos, ese conocimiento y ese talento no llega, no lo podemos ofrecer ni a los demás ni a la organización. Josep hablaba de confianza. Yo siempre digo que lo más difícil en este mundo es confiar. Aprender a confiar en los demás es lo más difícil. Y además es la prueba clara de que cuando uno confía con los demás, quiere decir que está confiando consigo mismo. Tener confianza con nosotros mismos es una palabra súper difícil. Pero es difícil el concepto, porque nos parece que confiamos en nosotros, pero sabemos escapar de nosotros mil veces con mil excusas, con mil caminos. Por lo tanto, yo hago un paso más allá, entro más hacia adentro. Conocimiento, talento, compromiso, cultura organizativa. ¿Cómo nos preparamos, directivos y no directivos, para ello? Con ese desarrollo personal. Y este desarrollo personal yo le llamo desarrollo de liderazgo transformacional. Y aprovecho para decir que todos somos y debemos ser líderes, desde el director general, desde el CEO, desde el presidente y desde el consejo. Todos en la compañía, todos en una organización de cualquier tipo, tenemos la obligación de desarrollar nuestro liderazgo, que quiere decir seamos completos. Nosotros debemos ser completos, dar todo lo que somos. Ahora alguien puede pensar, Nuria nos está hablando de coaching. Bueno, es una palabra que se ha, destrozado, la palabra, el concepto y la disciplina. Hay pocas personas que hagan bien ese proceso de coaching. Coaching es una herramienta sin más, para desarrollar el liderazgo de cada uno de nosotros. Cuando una compañía tiene líderes, directivos líderes, que fomenta el desarrollo del liderazgo, es decir, el yo más completo de cada persona de la organización, conseguiremos que estas personas nos aporten, incorporen y aporten conocimiento, nos den su talento, entreguen su ilusión del primer día en cada día de su cometido, creen relaciones de confianza y sepan crear equipos. Ahí dentro hay una complejidad enorme que la respuesta está en el desarrollo individual de cada uno de nosotros. Y quiero deciros que hay metodología, que todo este desarrollo completo de cada uno se aprende. Y decía Peter Drucker, que también lo referenciaba Josep Albert, que un líder, cada uno debe ser líder y se puede ser líder. Hay una palabra que yo siempre digo en mis conferencias y en mis formaciones, intervenciones, de que todos podemos ser líderes, pero para ello es importante ponerle dos elementos, o tres, quererlo ser, ponerle coraje y ponerle humildad. Es difícil ponerle coraje y humildad, porque cuando tenemos miedo, nuestro ego gana. Pero debemos querer ser líderes. Y cuando eres líder, puedes decidir que si quieres ser presidente del gobierno, presidente de Estados Unidos, quieres ser entrenador del Barça o del Chelsea, o si quieres ser ama de casa, o padre de familia, o mecánico de reparación de coches. Todo ello es perfecto, mientras hayas desarrollado un conocimiento que te alinee a ti
con la organización. Todo ello, yo reitero que hay metodología, porque si no lo aplicamos, si todo ello no lo aprendemos, ese conocimiento no se pone al servicio de la organización. El talento no se desarrolla. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Es que esta organización pierde talento. El talento no se retiene, se va. ¿Cuál es la causa de que el talento se vaya de las organizaciones? El talento se va de las organizaciones por dos motivos. Porque hay responsables de proyectos y de equipos sin liderazgo, sin ser completos. Y porque hay personas que forman parte de la organización que no han desarrollado todo lo que son. Y por sus miedos también tampoco se saben adaptar. A veces está desalineado, pero puedes tomar decisiones desde el conocimiento de lo que eres, de lo que quieres y de identificar dónde estás. Todo ello se debe y se puede aprender. Que nadie se quede después de esta sesión pensando cada uno ha nacido como es, no hay solución. No, el compromiso no nace por arte de magia. La confianza es un bien muy difícil de alcanzar. El conocimiento se desarrolla, pero lo que es fundamental es el desarrollo individual de cada uno de nosotros. Eso quiere decir tener la valentía de ponerte delante del espejo y preguntarte quién eres, qué te ocurre, de qué tienes miedo, a qué te atreves. Y así gestionamos ese mundo de la incertidumbre. Josep hablaba de incertidumbre. Es un tema que a mí me apasiona, la gestión de la incertidumbre. Porque, mirad, en el mundo COVID hay personas aterrorizadas ante el virus porque no sabe en qué momento se puede infectar. Y otras personas son o somos responsables ante la pandemia, pero no estamos aterrorizados. Y podemos todos nosotros mañana estar en la UCI, es cierto. Pero la actitud con que la afrontamos, esa incertidumbre, no sabemos si mañana estaremos enfermos de COVID. No lo sabemos. Lo único que podemos hacer es cómo nos posicionamos ante lo que no sabemos si ocurrirá. Unas personas con pánico, otras con miedo, otras con respeto y otras con responsabilidad. ¿Qué hay detrás? Hay ese desarrollo interno de cada uno de nosotros. No se trata de ir al psicólogo, que en alguna ocasión también va bien, pero yo tampoco es que me pase el día recomendando a todo el mundo que vaya al psicólogo. Pero sí que recomiendo un proceso metodológico de desarrollo de cada uno de nosotros. Porque cuando esto ocurre, dirigimos bien. Y cuando esto ocurre, nos comprometemos. Y cuando esto ocurre, aprendemos. Y cuando esto ocurre, estamos mejor. Yo no sé si, Xavier, quieres que profundice, porque puedo seguir y puedo, si quieres, preguntar a la audiencia, con lo cual me encantaría. ¿Tienes una pregunta o tenéis una pregunta para contestar? Que me decía por aquí Fátima, que hoy no ha podido estar de contertulio con nosotros, me decía, oye, ¿y qué hacemos con la resistencia al cambio, no? Porque evidentemente yo entiendo, y oyéndoos más ha reforzado mi creencia, ¿no? Y empezaré por el título, ¿no?, que teníamos, compitiendo a través del compromiso y la cultura. Y estoy convencido que el 90% de los que han visto y se han inscrito y han asistido a la ponencia, hombre, es que claro, hay una falta de compromiso por parte de los trabajadores importante. Y eso ya es el primer error, ¿no? El compromiso tiene que venir desde la alta dirección y caer en cascada, ¿no? Y para poder ser una empresa en el siglo XXI entiendo de que el compromiso es el marketing platform para poder coger y ganar competitividad, ¿no? Porque evidentemente sin compromiso por parte de la dirección moralmente, ¿qué le vamos a pedir a nuestros colaboradores, ¿no? Sin compromiso por parte de la dirección general, ¿qué le vamos a pedir de compromiso a los mandos intermedios, ¿no?
que ese compromiso ya debería venir implícito en el cargo, ¿no? Porque si ya no hay compromiso, dime tú, ¿cómo vamos a gestionar? Ya no personas, egos individuales, ¿no? El primero el suyo. Por tanto, esa voluntad de mirarse al ombligo de cada uno de los mandos intermedios para mí es importantísimo. Pero escuchándoos, me he acordado aquel libro que me leí en su día, La empresa sensual, y que yo siempre he intentado practicar en las organizaciones que he dirigido o que son de mi propiedad, ¿no? A la hora de la verdad, eso pensar de que una organización es de tu propiedad es craso horror. O sea, ese vocabulario lo he corregido hace muchos años y hablo en primera persona, me desnudo delante de vosotros, ¿no? Hace años que cambié eso, de que la propiedad de la empresa era mía, no, la empresa es de todos. Por más que sea económicamente mía y que yo pague la luz y los gastos, si quieren los colaboradores, dentro de 2 días no hay empresa, no sé cómo deciros, ¿no? Por tanto, yo creo que el compromiso tiene que venir de arriba abajo y ese compromiso ser transversal, ¿no? Entrada del compromiso es en desarrollar a todos los miembros de nuestra organización y ayudarlos a crecer personalmente para generar realmente ese engagement, ¿no? Somos química, somos emoción y tenemos una responsabilidad para con ellos, más allá de asegurarles el pagarles la sobada a final de mes, ¿no? Por tanto, ostras, me ha gustado mucho vuestras 2 intervenciones. Entiendo que el tema da para largo, evidentemente el tema que o sea, el tiempo que tenemos es acotado. Nos quedan 15 minutos y me gustaría de alguna manera reflexionar sobre, muy bien, tenemos aquí que cambiar todos. Estoy totalmente en lo que hemos comentado aquí los 3. Me gustaría saber también la opinión de Emilio, pero la pregunta que os hago es, evidentemente hay que comprometerse y todos a una y desarrollar el talento, pero con la gente o con los mandos o directivos o los propios trabajadores que sean resistentes a ese cambio o por miedo o por negación o porque ya están más quemados que la pipa de un indio, ¿no? ¿Cómo podemos gestionar desde el compromiso cuando entramos en una empresa como directivo y nos encontramos que hay muchísima gente que está en esa situación, de que genera una oposición al cambio importantísimo y que no nos colabora? Desde vuestra experiencia en recursos humanos, os agradecería que nos ilustraseis, si no te importa. Y luego, inmediatamente, Emilio, te paso la palabra a ti. Xavier, la resistencia al cambio es un tema que a menudo aparece, ¿no?, cuando hablamos, digamos, de transformar determinadas situaciones, ¿no? Pero, a ver, lo que yo he intentado poner encima de la mesa es, digamos, que las organizaciones, que las empresas entiendan estos 2 conceptos. Que las empresas entiendan que las personas, porque tienen el conocimiento, son su ventaja competitiva. Siendo así, si lo entiendes, el segundo elemento importante es el proyecto. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la empresa? ¿Qué futuro tiene la empresa? Que liga con la parte de innovación que estábamos comentando. Es decir, si somos capaces de innovar y en el entorno en el que estamos actualmente de progreso tecnológico, si somos capaces de innovar, tendremos futuro. Y ahora voy a la parte, con estas 2 premisas, es decir, entender los 2 conceptos y que los tengas muy claro en tu gestión de compromiso y cultura de confianza y la innovación para definir un futuro. Peter Senge tiene una frase fantástica en su libro La Quinta Disciplina que decía: la gente no se resiste al cambio, se resiste a ser cambiada. Y ese es el matiz importante. Si tú le impones el cambio, evidentemente se resistirá al cambio. Si tú lo implicas en un proyecto de futuro y además que quieres dirigir
pensando en él, porque la persona es quien tiene, o ella, la persona es quien tiene el valor, que quieres proporcionarle ese conocimiento para que pueda crecer, que quieras proporcionarle ese desarrollo personal que comentaba Nuria para que pueda crecer y pueda estar mejor dentro de la empresa. Si la haces partícipe, la resistencia al cambio se va minimizando. ¿Por qué? Porque forma parte del cambio. Cuando pensamos en la resistencia al cambio, estamos visualizando una organización jerarquizada. Viene de arriba, hay unos mandos intermedios y damos órdenes. El conocimiento no se mueve por jerarquía. El conocimiento no se mueve por órdenes. El conocimiento se mueve a partir de su propio conocimiento. Si sé, puedo estar. Es muchas veces y en muchas organizaciones jerárquicas, ¿no? Queremos talento, contratamos a gente con talento. Y que se supone que lo quieres para que piense, para que cree, para que desarrolle. No para que obedezca órdenes. Porque vaya que estupidez contratar talento para que ejecute órdenes. Y este es el modelo distinto que hemos de entender. Y es hacia dónde están yendo estas empresas pioneras de las que hablamos. Los managers van a existir, pero otra forma de managers, otro criterio de manager. El manager coach, el manager que ayuda, el manager que se preocupa por la carrera profesional, no el manager que manda y ordena. Por lo tanto, la resistencia al cambio, la síntesis, la frase de Peter Senge, la gente no se resiste al cambio, se resiste a ser cambiado. No te escuchamos, Xavier. Tampoco. Si quieres, Xavier, paso a intervenir, ¿vale? Que, bueno, lo primero, felicitaros a los dos ponentes, a la presentación de Josep y a la exposición de Nuria. A mí es un tema que particularmente me gusta mucho porque toca mucho con un poco a mi actividad profesional, que es la sostenibilidad y la responsabilidad social. Y quería exponer una reflexión que me gustaría que me dierais vuestra valoración, tanto Josep como Nuria, a ver qué os parece. Yo entiendo la gestión de las organizaciones como una gestión de riesgos y a partir de ese conocimiento de la gestión de riesgos se toman las mejores o peores decisiones dentro de la complejidad, dentro de la incertidumbre que se ha expuesto. Yo creo que ha habido una priorización en el trayecto de la evolución de la gestión de las organizaciones, en una especie de priorización del conocimiento, dando respuestas a preguntas como el qué o el para qué, el a quién o para quién, el cuándo y el dónde. Y creo que, y aquí hablaría del oxímoron del conocimiento, que hay un conocimiento ignorado hasta no hace mucho, que es el cómo. Y creo que la presentación y la exposición de los ponentes creo que ya está bastante, creo que va por aquí, ¿no? Compromiso, cultura, involucrar y alinear los objetivos de las personas que forman la organización con la propia organización. Yo entiendo que la respuesta se ha dado, sobre todo en esta última década, y justamente se da sobre todo desde el año 2015 con los 3 acuerdos globales, que son el cambio climático, que son la Agenda de Desarrollo Sostenible y que son el acuerdo marco para la financiación del desarrollo. En otras palabras, es la sostenibilidad y la responsabilidad social. Me gustaría confrontar esta visión que tengo y esta opinión, esta reflexión un poco con la vuestra. ¿Qué opináis sobre esto? Es decir, ya estamos respondiendo al cómo. ¿Qué opináis? Nuria, vos. No sé, si es que no sé, creía que iba a hablar Xavier. Estaba esperando, veía que movía la boca y digo, está hablando Xavier. Mira, Emilio, pues si te parece, intervengo. Yo antes he hablado de cuarta revolución industrial. Pero la cuarta revolución industrial tendrá sentido si hacemos un mundo mejor. Y si aplicamos la tecnología a salvar no el planeta, sino a salvar la humanidad. Porque el planeta va a continuar, pero la humanidad probablemente nos iremos a hacer puñetas.
¿por qué hemos llegado a este punto? Porque la era industrial que nos ha dicho es, lo importante es maximizar el beneficio, lo importante es minimizar el coste, lo importante es hacer dinero como sea. Y no solamente, y digo era industrial y no digo sistema capitalista, porque las barbaridades que podemos encontrar en la Rusia de la Unión Soviética, lo que hicieron en términos de desarrollismo, y las implicaciones que puede tener para el medio ambiente son espectaculares. Y ahí es donde ese cómo que tú decías, ese cómo es con conocimiento. Es que sepamos, es que pongamos la ciencia al servicio de la resolución de esos problemas. Y poner la ciencia al servicio de la resolución de esos problemas lo tendremos que hacer a través de organizaciones, con ánimo o sin ánimo de lucro, pero tendrán que ser las organizaciones. Y para que esas organizaciones realmente se orienten y consigan resultados, lo que necesitaremos es gente comprometida con el proyecto de esas organizaciones. Y entonces mi discurso anterior, es decir, ese compromiso sin un entorno de confianza es muy complicado. No sé si he respondido o he ayudado a tu reflexión. Sí, yo es que el enfoque que le daba a mi reflexión es que ha habido una priorización del grado de la adquisición del conocimiento de las organizaciones enfocada a una serie de preguntas y han dejado para el final, y esa es mi reflexión y mi opinión, que quería confrontar con vosotros, han dejado para el final el cómo. Primero era el qué, el para qué, el quién, el para quién, el cuándo y el dónde. Y han dejado para el final el cómo, que para mí es transversal, es fundamental, que justamente es objeto bajo mi punto de vista, de la ponencia de hoy. Es que ahora sí que nos estamos dando cuenta de que realmente las personas es el valor fundamental de la organización, su entusiasmo, su compromiso, es el generar motor realmente, ¿no? Que es yo lo que siempre digo, porque el rol de las personas dentro de las organizaciones, ideológicamente o en términos de valores, siempre hemos dicho las personas son importantes, yo siempre digo las organizaciones no se han hecho más humanistas de golpe y porrazo. Sí. Las organizaciones han empezado a apreciar lo que aportan las personas porque son las que tienen el conocimiento. Y sin el conocimiento no funcionamos, sin el talento no funcionamos. Y es cuando hemos dicho, hombre, pues tal vez que cambiemos el modelo. Emilio, yo he seguido y soy una apasionada de ver todos los ODS que tenemos pendientes de cumplir y como objetivo de cumplir. Para mí, que como te decía, yo que soy una apasionada del mundo del conocimiento y después me pasé al mundo, que evidentemente llego al liderazgo transformacional y ético desde el mundo del conocimiento, el cómo es esa metodología que se aplica en el desarrollo de lo que los autores llamamos liderazgo transformacional, que es aquella metodología que te permite transformar personas, equipos y organizaciones al servicio de todos ellos y de una sociedad. Yo siempre digo a mis alumnos que uno debe ser capaz de conseguir unos objetivos de forma que sea bueno para él, para el equipo y para la organización. Hay quien me dice, eso es imposible. Y eso es posible. El cómo es posible. Y es haciéndolo desde aprender a trabajar por valores y gestionándonos nuestros propios egos, podría decir, y desarrollando nuestras fortalezas. Yo os decía al principio, esto me daría para sesiones muy largas, ¿no? Pero no nos han educado en ello. No estamos educados para ser ese líder transformacional que en definitiva, o ético, que en definitiva lo que está haciendo es tener un impacto positivo en la organización y en la sociedad. El mundo ha cambiado, evidentemente, y dices, bueno, las organizaciones hoy deben ser más horizontales y menos jerárquicas. Eso es así, exactamente así, en la mayor parte de organizaciones, excepto en las que, por definición, son jerárquicas. Yo he estado dirigiendo una policía de un país durante años
y es una organización jerárquica. ¿Cómo se produce una transformación en una policía? Jerárquica por naturaleza, imprescindible la jerarquía. No se puede alterar la jerarquía, existe. El mando primero da una orden ante un acontecimiento de un atentado. ¿Y eso qué quiere decir? Que no se puede ejercer cada puesto desde el máximo desarrollo, desde los valores, desde el conocimiento y desde todo el talento de cada uno de sus ámbitos, ¿no? En algunos casos la jerarquía existe, en muchas organizaciones existe, pero la jerarquía no es equivalente a que no se desarrolle al 100% el mando y la persona, o sea, el puesto y la persona. La jerarquía puede ser una herramienta organizativa en algunos casos, militares, policiales, etc. Pero esto no conlleva que, o sea, eso permite además que estas organizaciones funcionen a través del desarrollo del conocimiento, del talento, con una cultura organizativa respetuosa, ética y basada en que siempre que haya un objetivo definido por parte de la dirección de hacia dónde se va. Estoy totalmente de acuerdo con los dos, evidentemente. De hecho, yo me dediqué, o sea, pensad una cosa, eso que os cuento a veces resulta tremendamente difícil, que la gente dice, lo que os decía tantas veces, ¿no? Cada uno nace como es, no cambia. Yo hubo un momento que decidí hacer un trabajo para demostrar el antes y el después, y lo hice con una policía. Antes, ¿cómo ves a tu superior? Vamos a formarlos en todas estas disciplinas, más allá de la adquisición de cómo se detiene a una persona o cómo se regula el tráfico o cómo se para un atentado, sino vamos a formar mandos desde ese liderazgo transformacional, desde esa competencia de dirigir a personas, dando valor al talento, a los valores, alineando, bajando miedos, aumentando compromiso, pero analizando de qué está formado este compromiso. ¿Cuál es la composición del compromiso? ¿De qué está formado un compromiso? De confianza. ¿Y la confianza de qué está formada la confianza? De muchísimos elementos. Cuando todo esto está bien trabajado y hay, como os decía, hay metodología, tú pasas unos cuestionarios y unas entrevistas al cabo de un tiempo a esos mismos subordinados y te demuestran que su jefe ha cambiado, que le respeta, que le escucha. ¿Y qué ocurre además? Que la organización es más eficaz. Y así llegamos a lo que nos contaba Josep muy bien, de que vamos hacia un modelo de organizaciones mucho más eficaces cuando el conocimiento, el talento, la cultura organizativa está alineada, se sabe gestionar la incertidumbre y desde todo eso se es innovador. Pero si eso no lo gestionamos bien, nadie sabe innovar. Desde el miedo no se innova. Desde la orden, del ordeno y mando no se innova. Desde el ordeno y mando no se es eficaz. Está claro, está claro. No sé si, Xavier, ¿puedes hablar? ¿Ya tienes...? Ah, no puedes. Bueno, pues me tendré que despedir ya. Yo solo quería también añadir una pequeña opinión también personal. Es que siempre he encontrado que hay dos caras de la misma moneda de un gran enemigo en la adquisición del conocimiento, que es justamente la resistencia al cambio o el salir de la zona de confort, ¿vale? Uniendo un poco las impresiones y las opiniones vuestras, tanto de Albert como de Nuria, entiendo que si generamos un propósito compartido, ¿vale? Entiendo que aunaremos cultura, compromiso, confianza, ¿vale? Y creo que es la tendencia actual en las organizaciones, o quiero creer y quiero pensar, y en eso estoy yo empujando desde mi posición como asesor en sostenibilidad y responsabilidad social corporativa, en ese sentido, ¿no? Que yo creo que es un poco, no sé si sería la fórmula receta mágica, ¿no? O la poción mágica, pero entiendo que, bajo mi punto de vista, tiene que ir en esta dirección. Y, por supuesto, tiene que haber siempre como sustrato ética y transparencia para generar confianza y credibilidad. No sé si queréis hacer un último apunte final, Nuria, Albert, Nuria. ¿Está todo? Muchísimas gracias. Gracias a todos. Un placer de haber estado aquí. Gracias. Vale. No estoy acostumbrado a cerrar yo porque siempre cierra Xavier, pero bueno, como no tiene voz,
Pues me adhiero a lo que dice Nuria. Gracias, por supuesto, Nuria, Albert, Nuria. Ay, Albert, Josep. Le he cambiado, perdón, Josep. Es habitual, no pasa nada. Perdón, muchísimas gracias. Gracias a todos por asistir a la conferencia, al webinar de APDO. Os esperamos para la siguiente. Ya sabéis, acceder a la web para las próximas conferencias y webinars. Y nada, que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Adiós. Gracias, Hasta luego. adiós.